nuestro planeta alberga una multitud de tribus, cada una con sus tradiciones y costumbres únicas. Entre estas tribus, hay algunas de las que ni siquiera somos conscientes, desde la misteriosa tribu Sentinel del Este, cubierta por un aislamiento extremo, hasta los asentamientos más pequeños desconocidos para muchos. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje épico para descubrir los orígenes de estas tribus misteriosas. Pero, ¿qué las hace únicas? ¿Y qué historias se esconden detrás de su existencia? Únete a nosotros mientras descubrimos 15 de las tribus más aterradoras que no querrás conocer. Número 15. Sentinel del Norte. La isla Sentinel del Norte es el hogar de la enigmática tribu Sentinel, un grupo que ganó amplia atención cuando surgieron informes de que un ciudadano estadounidense encontró su muerte a manos de ellos mientras intentaba violar los límites prohibidos de su hábitat aislado. Este incidente desencadenó serias discusiones sobre la tribu, un enigma envuelto en misterio debido al escaso conocimiento disponible sobre ellos. Los esfuerzos del mundo exterior por interactuar con los sentineleses han sido consistentemente recibidos con feroz resistencia. Un ejemplo ilustrativo ocurrió en 1974, cuando un director de National Geographic, que intentaba crear un documental sobre la tribu, se encontró bajo ataque por sus miembros. Los sentineleses, conocidos por su hostilidad, incluso llegaron a disparar flechas a un avión indio que sobrevolaba la isla durante el tsunami de 2004. Protestando contra cualquier intento injustificado de vigilar sus actividades. En ese momento, la isla albergaba una población de 8.000 personas. El trasfondo histórico revela los intentos británicos de colonizar el territorio y las islas cercanas en el siglo XIX, un periodo marcado por la feroz resistencia de los sentineleses a la intrusión externa. A pesar del contexto histórico, el tamaño exacto de la población de la tribu sigue siendo elusivo, con estimaciones que oscilan entre 50 y 150 individuos. El aislamiento de la tribu es tanto su escudo como su vulnerabilidad. Con una exposición limitada al mundo exterior, poseen una inmunidad mínima a las enfermedades que podrían ser introducidas desde fuentes externas. Esto está relacionado con el virus externo que ha generado preocupaciones entre los observadores, temiendo que cualquier contacto pueda exponer a los sentineleses a virus mortales, lo que podría llevar a la aniquilación y extinción de toda la tribu. El delicado equilibrio de su existencia depende de mantener una distancia de las amenazas traídas por el mundo exterior. Número 14. Tribu Kiowa. En lo profundo de los densos bosques de Indonesia existe una tribu, los últimos vestigios de caníbales que habitan en medio del bosque. Su forma de vida refleja la de sus antepasados de hace asombrosos 10.000 años. Una cápsula del tiempo intacta por los avances de la civilización y la tecnología modernas. Esta comunidad aislada, que cuenta con alrededor de 3.000 individuos, enfrenta una realidad que desafía las comodidades de la existencia contemporánea. Cortados de los lujos de la atención médica y sin acceso a doctores, su esperanza de vida promedio es de alrededor de 50 años. Una tribu viviendo en los márgenes de la imaginación, armada con arcos y flechas mientras navegan hábilmente por la jungla en busca de sustento. Sus hogares, una choza hecha de ramas, sirven tanto de refugio como de prueba de la simplicidad de su estilo de vida. Atribuyen la muerte a una entidad llamada Kakua, un demonio que asume la imagen de seres queridos para engañar y provocar la muerte. Por lo tanto, sus rituales implican sacrificar a aquellos que se cree están bajo la influencia de Kakua. La carne de estas desafortunadas víctimas se convierte en sustento para todo el clan. No fue hasta la década de 1970 que el mundo exterior se topó con la enigmática tribu Kiowa. En un giro del destino, un grupo de investigadores se topó con esta comunidad oculta en lo profundo de la selva, envuelta en misterio durante milenios. Cuando los nativos vieron a estos forasteros, su percepción inicial fue comprensiblemente de asombro y miedo, confundiéndolos con apariciones espectrales. Es un verdadero milagro que un enclave tan prehistórico persista en medio de la era de Internet, intacto por el implacable avance del tiempo. La existencia de esta tribu, desconocida para la comunidad global hasta hace poco, es una prueba de la resiliencia de las tradiciones antiguas. Las imágenes y las percepciones sobre sus vidas fueron posibles porque el guía francés, que llevó a los forasteros a este reino oculto, logró escapar de convertirse en parte de sus festines. Así, esta tribu emerge como una de las tribus caníbales más notorias de la historia, cautivándonos con su existencia en los márgenes del tiempo. Número 13. Pueblo Batak.
El pueblo Batak, que constituye una de las aproximadamente 140 comunidades indígenas en Filipinas, habita la región noreste de Palawan, una isla considerable situada en el suroeste. A lo largo de las extensiones de la historia, los Batak se han alojado en los valles fluviales que bordean las costas de la ciudad de Puerto Princesa. Según los datos del censo, su población es de aproximadamente 450 individuos, caracterizados por su gran estatura, tez oscura y distintivo cabello rizado de textura afro. El intrigante misterio que rodea sus orígenes persiste, ya que sigue siendo incierto si comparten lazos ancestrales con la tribu Ada o tienen raíces que los conectan con grupos en Indonesia o las Islas Andamán. En su existencia cotidiana, adoptan un estilo de vida centrado en la caza y la recolección, cultivando plantas a partir de semillas y empleando una metodología agrícola de tala y quema. Es notable su participación en el comercio, intercambiando recursos forestales y naturales con las comunidades marítimas de la región de Sulu a cambio de productos manufacturados. Contrario a las prácticas insulares observadas en algunas sociedades tribales, el pueblo Batak muestra una notable apertura a la interacción con forasteros. Sus hombres, en particular, contribuyen a su comunidad y más allá realizando diversas tareas, como la cosecha y la limpieza de malezas para grupos vecinos. Además, se han integrado en la economía local mediante la participación en actividades turísticas, generando ingresos. Aunque la comunidad antes llevaba una existencia nominal, con el tiempo ha ocurrido un cambio. Han hecho una transición sin problemas hacia un modo de vida asentado, estableciendo pequeñas aldeas, donde producen y venden una variedad de productos. Esta transformación refleja su adaptación a una existencia más estructurada e interconectada dentro del tejido social más amplio. Número 12. Tribu Asmat. En los matorrales de manglares de Papúa, Nueva Guinea reside los Asmat, una comunidad de aproximadamente 65.000 individuos que habitan en aldeas, cada una con una población modesta de alrededor de 2.000 habitantes. Renombrados por sus prácticas intrigantes pero escalofriantes, estas personas se han ganado una reputación notoria como cazadores de cabezas y caníbales, participando en el consumo de carne y cerebros humanos. Asombrosamente, los cráneos de sus desafortunadas víctimas encuentran utilidad en los rituales de la tribu, sirviendo como objetos ceremoniales, almohadas, recuerdos e incluso cucharas improvisadas para sus comidas. La gente tiene una creencia distintiva sobre su origen, rastreando sus raíces hasta el bosque sagrado. Entre los artefactos que encapsulan la riqueza de su antigua herencia, se descubren estatuas y esculturas de madera intrincadamente elaboradas que muestran habilidades artísticas notables. Estos relicarios, hábilmente creados, ahora encuentran un hogar en museos de todo el mundo, sirviendo como restos tangibles de la cultura de la tribu. Contrario a la imagen pintada por sus prácticas caníbales, la tribu sorprende con un peculiar sentido de apreciación. Revelando otra capa de sus costumbres peculiares, parece que su canibalismo no era indiscriminado. Más bien, estaba marcado por cierta selectividad. Los Asmat abordaban sus actos caníbales con casi precisión, cazando a individuos específicos cuyos nombres tenían significado. En un giro extraño, acumulaban una colección de los nombres de sus víctimas, atribuyendo la creencia de que al consumir la carne de estos individuos, absorbían no solo su fuerza, sino también su esencia. Profundizando más en esta transmigración de identidad, se revela que incluso los propios caníbales no poseían nombres individuales. En su lugar, adoptaban los nombres de sus víctimas, perpetuando así un ciclo donde el consumido se convertía en el consumidor. Los niños dentro de la tribu permanecían sin nombre hasta que alcanzaban la edad de embarcarse en su caza inaugural, enfatizando aún más el profundo papel que los nombres jugaban en este intrincado ritual. Las reglas que regían estos juegos eran simples. Para participar en el rito caníbal, necesitaban familiarizarse con el nombre de su víctima prevista. Solo después de consumir la carne del individuo elegido, podían reclamar el derecho a adoptar el nombre de esa persona. Tales cacerías típicamente involucraban incursiones agresivas en aldeas rivales o visitantes desprevenidos, transformando el acto en una expedición llena de suspense. Un episodio escalofriante en la historia de los Asmat fue inmortalizado por el investigador Carl Hoffman en su libro Savage Harvest. Número 11. Tribu Suri. La tribu Suri, que reside en la frontera entre Sudán del Sur y Etiopía, es una comunidad profundamente entrelazada con prácticas agrícolas.
ubicados en los paisajes del suroeste de Etiopía, específicamente dentro de la región de Omozo, de la región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur, SNNPR. El pueblo suri, que cuenta con aproximadamente 34.000 personas, es conocido alternativamente como Suria. Dentro de este grupo étnico existe una división distintiva, marcada por dos facciones, los Maga y Chai, mientras que un tercer subconjunto, los Bale, o Belesi, o Cachipo, extiende su presencia en la República de Sudán del Sur. El pueblo suri, animado por actividades como el comercio, el matrimonio entre grupos y la búsqueda periódica de pastos más verdes durante las estaciones secas, exhibe un estilo de vida dinámico e interconectado. Lingüísticamente diverso, el grupo Bale, o Belesi, o Cachipo, conversa en un dialecto ligeramente diferente en comparación con sus contrapartes suri. Ecos históricos resuenan desde 1897, cuando las tropas imperiales etíopes hicieron sentir su presencia en la región suri, marcando la inclusión formal del área en Etiopía. En las secuelas, la región se convirtió en un punto caliente para incursiones de ganado, tanto por parte de los montañeses como de las tropas imperiales estacionadas en las aldeas recién establecidas. Antes caracterizada por una estructura política bastante estable, dirigida por venerables ancianos de la clase gobernante y jefes o sacerdotes conocidos como Kamorú, la sociedad suri ha experimentado una transformación. Ahora está integrado sin problemas en el marco administrativo más amplio de la Etiopía nacional, cediendo parte de su autonomía al control estatal. En la vanguardia espiritual de las creencias del pueblo suri se encuentra la deidad suprema del cielo, reconocida por el nombre de Tumu. Actuando como mediador entre los habitantes terrenales y Tumu, el Kamorú asume un papel fundamental en canalizar las oraciones colectivas por la lluvia y la fertilidad. Sin embargo, las prácticas religiosas de los suri, ritos relacionados con Tumu. En cambio, veneran a los ancestros del clan por sus supuestas habilidades especiales e influencia duradera en el bienestar y los destinos de los individuos contemporáneos. En los últimos 15 años, ha ocurrido un cambio notable en las afiliaciones religiosas, con 200 a 300 individuos suri abrazando el cristianismo evangélico. Esta tendencia de conversión es particularmente pronunciada en la ciudad de Kibis y entre aquellos que han salido de su región natal en busca de educación superior, marcando un capítulo distintivo en la evolución cultural de la tribu Seri. Número 10. Tribu de Sala. Una gran cantidad de conocimiento sobre la tribu de Sala en la vasta extensión de la cuenca amazónica occidental ha sido revelada a través de los esfuerzos del explorador brasileño Sidney Pazuello, quien inició el primer contacto con la tribu en 1996, y las observaciones perspicaces del periodista Paul Rafael. Esta tribu única se mantiene como una de las pocas comunidades restantes que existen en casi total aislamiento de las trampas de la sociedad moderna, a pesar de los enfrentamientos esporádicos con grupos vecinos. La tribu principal de Sala, compuesta por aproximadamente 150 miembros, sigue siendo una prueba de su forma de vida distinta. Una rama, que cuenta con alrededor de 2 docenas de miembros, surgió debido a divisiones internas. Algunos buscaron interacción con asentamientos vecinos, mientras que la mayoría resistió dicho contacto, armados solo con herramientas tradicionales como garrotes y el uso ocasional de manantiales de veneno. La tribu se dedica a la caza y encuentros ocasionales. Sorprendentemente, utilizan armamento moderno. Su rutina diaria implica hasta 5 horas de trabajo. Y las chozas comunales, conocidas como malacas, sirven como sus espacios de vivienda. Aunque tienen prácticas religiosas formales, hay informes que sugieren instancias ocasionales de asesinatos. Tanto hombres como mujeres se adornan con tinte rojo extraído de la planta de ruku, destacando sus prácticas culturales distintivas. En incumplimiento de las comodidades de la vida contemporánea, la tribu de Sala se sostiene exitosamente cultivando una dieta que incluye maíz, pescado, aves, cerdos salvajes y frutas. Su comprensión básica de la agricultura ayuda en su supervivencia. No obstante, la sombra de la malaria se cierne, constituyendo la principal causa de muerte dentro de su comunidad. A través del lente de la exploración de Pazuello y las perspectivas periodísticas de Rafael, la tribu de Sala emerge como un enclave cautivador, navegando el delicado equilibrio entre preservar su forma de vida única y enfrentar los desafíos provocados por las interacciones con el mundo exterior. Número 9. Clan Esqueleto. En el corazón de la vasta región montañosa de Papúa Nueva Guinea se encuentra el enigmático Clan Esqueleto, un grupo distinguido por la esencia misma codificada en sus genes. Dentro de su intrincado ADN resuena un rasgo misterioso,
una incredulidad que confunde las mentes de los científicos. Esta peculiar firma genética sugiere una rama desconocida de la humanidad envuelta en los misterios de la evolución, o quizás un linaje de origen extraterrestre. Lo que distingue a esta tribu no es solo su enigma genético, sino la sorprendente manifestación física de su singularidad. El clan Skeleton esculpe conscientemente sus cuerpos para emular figuras esqueléticas, creando un espectáculo donde los huesos parecen surgir de debajo de su piel. El aspecto más sorprendente, sin embargo, es el brillo de sus ojos, un efecto que desafía los límites convencionales del maquillaje y hace que las lentes de contacto sean un adorno impopular entre ellos. Anidado en el abrazo montañoso de Kundiawa, un asentamiento situado a una altitud de aproximadamente 2000 metros sobre el nivel del mar, el clan Skeleton habita un reino distinto del ordinario. Su distintividad física se extiende a sus interacciones con tribus vecinas, marcadas por un patrón histórico de agresión y confrontaciones letales. El gusto violento de la tribu los ha posicionado como marginados, incluso entre la diversidad de comunidades indígenas. Notablemente, a pesar de sus tendencias reclusas, los científicos lograron penetrar el velo de misterio que rodea al clan Skeleton. A través de esfuerzos meticulosos para obtener muestras de ADN, los investigadores revelaron la existencia de un gen no identificado en su composición genética. Esta revelación suscita preguntas intrigantes sobre la evolución de las tribus humanas. Si divergieron en especies distintas, están relacionadas con razas de animales, o si de hecho estas tribus fueron enviadas a este reino terrestre desde un origen cósmico aún inexplorado. Al contemplar las anomalías anidadas en los pliegues de las montañas de Papúa Nueva Guinea, la mente se adentra en el reino de lo desconocido. ¿Podría haber más facetas no descubiertas de la humanidad ocultas dentro de los bosques? Evocando la imagen de seres míticos como King Kong, vagando en lejanos parajes salvajes, lejos del alcance de nuestra comprensión, el enigma del clan Skeleton nos invita a desentrañar los misterios que permanecen en los márgenes de nuestra comprensión. Pues, tribu de Machu Picchu. En las profundidades de la selva peruana, cerca de la frontera con Brasil, reside la enigmática tribu de Machu Picchu, también conocida como el clan Mascopiro o el pueblo Cujaremu. Aisladas del mundo exterior durante 600 años asombrosos, estas comunidades tribales han mantenido su existencia ancestral, viviendo en armonía con la naturaleza intacta que las rodea. Recientemente, sin embargo, un desarrollo inesperado ha desvelado el velo de aislamiento que rodea a la tribu Machu Picchu. Impulsados por una necesidad desesperada de sustento, herramientas y equipo de caza, han recurrido a invadir asentamientos en los hogares de su hábitat. Trágicamente, este choque de mundos ha llevado a consecuencias letales. Leonardo Pérez, un joven de 20 años, fue víctima de la búsqueda de supervivencia de la tribu, cuando fue fatalmente herido con una flecha, su equipo codiciado por los miembros de la tribu. Este inquietante incidente sigue un patrón, como lo demuestra la muerte de Charcoal Flores y Ahmed Sajena Indian, un guía local, en 2011. Charcoal Flores había pasado 2 décadas forjando un vínculo con la tribu Machu Picchu, proporcionándoles herramientas esenciales como machetes, ollas y almohadillas. En sus intentos de persuadirlos para que abandonaran su estilo de vida nómada de cazadores-recolectores, se convirtió en un puente entre su mundo aislado y las influencias externas que se acercaban. Sin embargo, trágicamente, se cree que sus esfuerzos tuvieron un final fatal, marcado por una flecha que atravesó su corazón. La barrera que una vez fue impenetrable entre el pueblo Mascopiro y la cultura industrializada se está disolviendo gradualmente. Sus interacciones con otras poblaciones indígenas están multiplicándose, ofreciendo un vistazo a un mundo que durante mucho tiempo ha estado protegido del paso del tiempo. Sorprendentemente, los registros indican que solo este año los miembros de la tribu han sido avistados un número sin precedentes de 100 veces, según Patricia Balbuena, la viceministra de Cultura en Perú. El impacto de estos encuentros es profundo, con algunos miembros de la tribu abandonando su hábitat forestal para coexistir entre los cercanos indios Yan, quienes comparten un idioma similar. Número 7. Tribu Asaro. La tribu Asaro, conocida cariñosamente como la gente de barro. Contrario a las tribus indígenas como asesinos sedientos de sangre, la tribu Asaro posee un enfoque único y no violento para tratar con adversarios formidables. Referidos como fantasmas en su lengua nativa, han dominado el arte de inducir miedo a través de su apariencia y confrontación física.
Las personas, cubiertas de pies a cabeza con un antiguo camuflaje de barro de pantano natural, cada una adornada con una máscara demoníaca de barro en la cabeza. Con movimientos lentos y deliberados, reminiscentes de un sueño encantado, armados con arcos, lanzas o garrotes, crean un espectáculo de miedo e intimidación. Imagínate encontrarte con un grupo así en el corazón de la selva, suficiente para ponerle los pelos de punta a cualquiera. Los orígenes de esta ingeniosa estrategia se remontan a la historia de la tribu Asaro, de frecuentes ataques por tribus vecinas hostiles. Aprovechando la idea, se transformaron en figuras espectrales cubiertas de barro. El engaño engañó con éxito a sus atacantes, quienes, confundiéndolos con los espíritus de los caídos, huyeron aterrorizados. Reconociendo la efectividad de esta táctica no violenta para evitar la guerra, la tribu ha adoptado la tradición a lo largo de generaciones. Elaboradas por artesanos expertos, cada máscara de barro es una obra de arte única, con colmillos o dientes que realzan su apariencia aterradora. Contrario a su exterior intimidante, los hombres de barro de Asaro son conocidos por su amabilidad y expresión artística. Pink Floyd incluso los inmortalizó en una de sus canciones como El hombre de barro. Su imagen cautivadora no solo ha captado la atención de la industria del entretenimiento, sino que también los ha convertido en participantes solicitados en películas, programas de televisión y documentales. Residiendo en la parte central de Papúa Nueva Guinea, la tribu Asaro es solo una entre muchas comunidades indígenas notables que mantienen firmemente su identidad cultural, resistiendo el tirón de la modernidad mientras navegan con orgullo por el siglo XXI. Número 6. Tribu Ankutsu. Los Ankutsu, una pequeña tribu amazónica compuesta por solo 3 miembros, actualmente habitan una diminuta región dentro del bosque. A pesar de ser oficialmente reconocidos y designados legalmente por el gobierno brasileño, su territorio está bendecido por vastos ranchos ganaderos, que han suplantado las otrora extensas selvas tropicales de Rondonia. Estas selvas, que alguna vez estuvieron llenas de diversas tribus, han dado paso ahora a la invasión de actividades industriales. En los tiempos antiguos, los ancestros de los Ankutsu compartían la vasta extensión de las selvas tropicales de Rondonia, con numerosas tribus, coexistiendo armoniosamente dentro del abrazo de la naturaleza. Habitaban en modestas malocas construidas con madera, hogares comunales situados en el mismo vecindario. Cazadores expertos, los Ankutsu tienen una cercanía especial con la captura de cerdos salvajes y búfalos. Además, cultivan pequeños jardines donde el maíz y la yuca prosperan. Tradicionalmente, su sustento se derivaba de la recolección de frutas silvestres y la pesca ocasional en los arroyos. Hoy en día se encuentran confinados a un área escasa, rodeados por la imponente presencia de ranchos ganaderos. La invasión de la modernidad amenaza la existencia misma de los Ankutsu, ya que ahora son los últimos vestigios de su pueblo que alguna vez prosperó. A pesar de su situación precaria, persisten en preservar sus tradiciones. Las flautas de madera hábilmente elaboradas por los Ankutsu encuentran su propósito en sus danzas y rituales. Adornados con tobilleras y brazaletes intrincadamente hechos de fibra de palma, reutilizan creativamente los envases de pesticidas desechados como basura por los ganaderos en vibrantes collares de plástico. En lugar de los collares tradicionales de conchas para ocasiones festivas, emplean tinte de uracuminato para pintar sus cuerpos, infundiendo color y simbolismo en sus celebraciones. Al enfrentarse a la marea creciente de la modernización, su resiliencia y expresiones culturales son una prueba del espíritu perdurable de un pueblo al borde de desaparecer. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. En lo profundo del corazón de la inexplorada selva amazónica, existía un reino intacto por la civilización moderna. Oculto bajo el dosel de árboles antiguos y velado en una niebla perpetua, el reino prohibido era hogar de tribus de las que se hablaba en tonos aterradores por los exploradores más valientes. Estas eran las tribus más aterradoras que uno no se atrevería a encontrar. La leyenda hablaba de los vigilantes velados, una tribu cubierta de sombras y adornada con máscaras talladas en la madera retorcida de árboles sagrados. Se decía que poseían una habilidad de otro mundo para moverse silenciosamente por el bosque, dejando solo el ominoso susurro de las hojas como rastro de su presencia. Cuando el sol se hundía bajo el horizonte, los Veiled Watchers emergían, acechando la oscuridad con su tenue resplandor. Un fatídico día, un aventurero intrépido llamado Alex se adentró en el corazón del reino prohibido, impulsado por una curiosidad incontrolable. Guiado por las historias de los Veiled Watchers, Alex recorrió los complejos caminos de la jungla, adentrándose más en lo desconocido.
El aire se volvió denso con una tensión no expresada, y el bosque parecía palpitar con una energía antigua. Mientras la luna proyectaba un aterrador, Alex tropezó con un claro antiguo. Un escalofriante silencio se asentó sobre el entorno, roto solo por el llamado distante de criaturas desconocidas. De repente, las sombras cobraron vida, y los Veiled Watchers se materializaron, sus máscaras ocultando expresiones que insinuaban una conexión profunda con lo sobrenatural. ¿Eran las máscaras meramente ceremoniales o tenían un significado místico más profundo? ¿Su presencia en el reino prohibido servía como protectores o albergaban un propósito más oscuro y ominoso? Comparte tus pensamientos y comentarios a continuación. Número 5. La tribu de cazadores de águilas kazajos. En el cautivador segmento presentado en la serie Human Planet de la BBC de 2011, la tribu nómada de cazadores de águilas kazajos ofreció un espectáculo fascinante contra el majestuoso telón de fondo de las montañas Alti de Mongolia. La escena impresionante dejó a los espectadores asombrados, mientras las parejas de padre e hijo de rostros curtidos, cubiertos con pieles de animales para protegerse del frío mordaz, galopaban a través de la vasta extensión con un aire de habilidad ancestral. El dúo, cada uno montado a caballo, captaba la atención con los brazos extendidos, sobre los cuales descansaban magníficas águilas doradas con los ojos vendados. La anticipación en el aire era visible cuando las vendas fueron retiradas ceremoniosamente, liberando a los majestuosos rapaces para que se elevaran hacia los cielos, una danza simbólica entre el hombre y la bestia. Contra las vastas llanuras abajo, las águilas descendieron con precisión, cazando junto a sus compañeros humanos. Un zorro fugaz corrió a través del paisaje accidentado, añadiendo una capa extra de drama a esta antigua demostración de habilidad. El escenario transportó a los espectadores a un reino que parecía desvinculado de las limitaciones del siglo XXI, donde la tradición y la naturaleza se entrelazaban sin esfuerzo. Sorprendentemente, la tradición de utilizar rapaces para la caza entre el pueblo kazajo se remonta a siglos atrás, con referencias históricas que se remontan a la era de Genghis Khan. Incluso Marco Polo documentó el arte de la caza con águilas, relatando historias de los años 1100. Las pinturas rupestres de la Edad de Bronce inmortalizan las raíces de las técnicas, revelando una conexión duradera entre el hombre y el ave. Hoy en día, los mismos cazadores de águilas kazajos que una vez asombraron a las audiencias en la pantalla de Human Planet abren amablemente sus puertas a los visitantes curiosos, deseosos de adentrarse en su antigua forma de vida. Al sumergirse en la experiencia, el arte intrincado se despliega, mostrando el profundo vínculo entre estos cazadores modernos y sus majestuosas águilas. Número 4. Personas Cuarenio. En lo profundo de las vastas e intactas extensiones de la selva amazónica, existe una tribu enigmática y resistente, conocida como el pueblo Cuarenio, alternativamente referido como los Námole. Estos habitantes indígenas, arraigados en un estilo de vida nómada, encarnan la esencia de los cazadores-recolectores mientras navegan por las remotas extensiones de la selva tropical. Su vivienda principal está situada dentro de los confines del Parque Nacional del Manu, enclavado en la región de Madre de Dios, en Perú. Hablando un dialecto distintivo del idioma puro, el pueblo Cuarenio cuenta con entre 100 y 250 personas, un aumento notable desde la escasa estimación de 20 a 100 registrada en la década de 1970. De manera intrigante, esta tribu evita activamente encuentros con individuos no nativos, un comportamiento arraigado en un trauma histórico. Los eventos de la década de 1890 presenciaron la masacre planificada de una parte sustancial de la tribu en el área del Alto Río Manu por el notorio personaje peruano, Carlos Fitzcarrald. Los sobrevivientes, exhibiendo una notable resiliencia, buscaron refugio en los rincones remotos de la selva, donde han persistido firmemente hasta el día de hoy. Aunque los avistamientos del pueblo cuarenio se han vuelto más frecuentes en tiempos recientes, especialmente alrededor de los campamentos a lo largo de las riberas del río Las Piedras, sus interacciones con forasteros siguen siendo mínimas. Durante la temporada seca, estos campamentos sirven como zonas de pesca, mientras que en la temporada de lluvias, la tribu se adentra más en la selva. Una nota peculiar en su existencia aislada surgió cuando, en 2013, aparecieron informes de algunos miembros acercándose a los aldeanos en busca de sustento. A pesar de su evitación general del contacto no nativo, estos casos insinuaban una mala relación con las comunidades circundantes. Reconociendo la vulnerabilidad del pueblo cuarenio a las enfermedades modernas, el gobierno peruano tomó una medida proactiva al imponer una prohibición de contacto con ellos. Esta medida de protección busca salvaguardar el modo de vida único de la tribu. Número 3. Tribu Mursi.
La tribu Mursi es un grupo de mujeres cuya especialidad no tiene igual en la vida real. Su sentido de la moda único los pone en un pedestal que incluso Lady Gaga envidiaría. Imagina labios tan elegantemente enrollados que pueden sostener un plato entero. No cualquier plato, sino uno adornado con una belleza intrincada, compuesta de granos de maíz, huesos, hojas y bayas. En el vasto paisaje cultural, donde coexisten 45 otras tribus, ninguna puede igualar la extravagancia y belleza de las mujeres Mursi. Sus retratos adornan las portadas de prestigiosas publicaciones de viajes, capturando la fascinación de fotógrafos y turistas por igual. La mera idea de encontrarse con ellas en persona despierta un gran interés. Sin embargo, una advertencia antes de aventurarse en su mundo. Los hombres de la tribu portan un virus único adquirido durante enfrentamientos con hienas. Sus vidas están marcadas por dificultades mientras recorren diferentes lugares en busca de agua, participando en batallas territoriales con tribus rivales. A pesar de estos desafíos, han convertido ingeniosamente sus características distintivas en una estrategia de supervivencia. La tribu recibe a los visitantes como una fuente de ingresos. Imagina esto: hombres adornados con atuendos ceremoniales, mostrando con orgullo sus platos labiales al borde del camino, listos para intercambiarlos por una compensación. Cada fotografía captura no solo una imagen, sino una transacción negociada. Es un vistazo al espectáculo local que los sustenta. Sé testigo de su tradición única, donde los platos labiales se usan exclusivamente para la cámara, ofreciendo la oportunidad de verlos en la codiciada portada de una revista de viajes. La historia de la tribu no es solo de supervivencia, sino de aprovechar su distintividad cultural en un mundo que ha llegado a apreciar y admirar su resiliencia. Número 2. Tribu Moken. El pueblo Moken, una comunidad austronesia, habita el hipnotizante archipiélago de Mergui, una colección de 800 islas disputadas entre Tailandia y Birmania. Los estudiosos postulan que sus raíces se remontan al sur de China hace unos 6.000 años, lo que finalmente los llevó a asentarse en diversas islas del sur de Asia. Actualmente, una población que oscila entre 2.000 y 3.000 individuos, Moken reside en estas islas, llevando una existencia seminómada como cazadores-recolectores, que dependen intrincadamente de la abundancia del mar. Dentro de su sociedad cerrada, aproximadamente 1.500 hombres y un número igual de mujeres se expresan a través de un idioma austronesio único, conocido como Moken. A pesar de la profunda riqueza cultural que define su vida isleña, una sombra ominosa se cierne sobre su existencia, ya que su población está en declive. Las complejidades de las leyes modernas de inmigración y propiedad presentan continuamente desafíos debido a su estilo de vida nómada. Sin embargo, hasta cierto punto, han asimilado aspectos de la modernidad. Sus hijos, por ejemplo, participan en la educación convencional, exponiéndolos a ideologías culturales. Sin embargo, surge una separación distinta entre aquellos que habitan en las Islas Surin, donde perdura un estilo de vida más tradicional. Estos isleños, profundamente entrelazados con el entorno natural, subsisten de la abundancia de flora y fauna, empleando herramientas ancestrales como lanzas y redes. Es notable su reciente incursión en los intercambios del mercado local, intercambiando su sustento cosechado por bienes esenciales. A pesar de las amenazas que se ciernen sobre sus prácticas ancestrales, el resiliente pueblo Moken navega el delicado equilibrio entre la tradición y la adaptación, forjando una narrativa única en medio de los desafíos del mundo en evolución. Número 1. Caminante nocturno. A lo largo de los siglos, contar relatos escalofriantes de fantasmas ha cautivado a las audiencias, sirviendo como una forma de entretenimiento apreciada y un vínculo cultural integral en el paisaje histórico de Hawái. Las antiguas estructuras, valles imponentes, cementerios sagrados, sitios de templos venerados, bosques de Hii, regiones costeras y campos de lava han sido testigos de apariciones registradas y hermosos espectáculos. El vínculo ininterrumpido de Hawái con su pasado sigue siendo cuestionable debido al exceso de sitios sagrados llenos de patrimonio tradicional interno. Incrustado en el tejido de la tradición hawaiana, una gran mayoría de los residentes han experimentado personalmente un episodio o conocen a quienes lo han hecho. Los Night Marchers, también conocidos como Hawaii Po, ocupan un lugar destacado en las narrativas fantasmales del archipiélago. Estas entidades encarnan a un grupo que marcha intencionadamente al ritmo de tambores primitivos. Algunos afirman que estas apariciones son guerreros espirituales armados, adornados con armamento antiguo, cascos y capas, involucrados en combate,
o en camino hacia o desde tales empresas. La leyenda se extiende a poderosos espíritus de gobernantes Ali que lideran estas procesiones hacia lugares significativos, dando la bienvenida a nuevos soldados al campo de batalla. Estos espíritus errantes pueden albergar intenciones de reclamar tierras disputadas, revivir conflictos pasados o buscar venganza sobre sí mismos. Algunos incluso sugieren que los Night Marchers buscan meticulosamente un portal al más allá. Según las historias, los marchadores nocturnos atraviesan áreas muy específicas, levantando antorchas y repitiendo cánticos antiguos. Su presencia espectral es más pronunciada durante las horas nocturnas, con sus marchas sincronizándose con noches de luna llena. Aunque principalmente se asocian con el anochecer, existen relatos dispersos de estas procesiones ocurriendo durante el día. Los lugareños incluso hablan de huellas elusivas dejadas por los Night Marchers después de que han pasado, a pesar de la creencia de que están a centímetros sobre la tierra. Encontrarse con una marcha nocturna en progreso plantea la pregunta de cómo debería uno responder. Según la leyenda, la procesión nunca debe ser interrumpida. Se aconseja a los testigos que se mantengan bajos en el suelo, finjan estar muertos y desvíen la mirada, ya que se dice que cualquier interferencia podría presagiar un destino terrible para el intruso, un amigo o un pariente. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.